Señor, por este tiempo hermoso. Yo te invito a que vengas conmigo y busquemos el Evangelio de Juan, capítulo 6, del versículo 22 en adelante. Hoy quiero invitarte a que nos disfrutemos la vida como aquellos apasionados por disfrutar las garantías del Todopoderoso. El que de verdad nos disfrutemos todo aquello que el Señor ha dicho que tiene para nosotros. La voluntad de Él es que nosotros estemos de verdad dispuestos a creer en lo que Él está dispuesto. Él está dispuesto a darte lo que de verdad importa para el día a día, lo que de verdad hace cambios en nuestras vidas, lo que de verdad viene a ser una diferencia entre unos y otros. Él quiere darnos los medios, las maneras y las estrategias, hermanos, para que en medio de estos tiempos tan tremendos, en medio de lo que nos toca vivir, enfrentar los desafíos, la lucha, la vida diaria, Dios quiere darnos, hacernos ver y entender que debemos de estar persuadidos de aquellas cosas que sí funcionan, de aquellas cosas que son efectivas, de aquello que Él nos ha dado, en donde hoy parte de ello vamos a ver aquella gran respuesta de Simón Pedro, que cuando el Señor vio que algunos hombres, algunos discípulos, algunos seguidores se estaban retirando y dejaban de creer en lo que Él decía, en las verdades que Él estaba trasladando, en las cosas que Él demandaba, muchos dejaron de creer, muchos dejaron de perseverar. Y ahí es donde vino aquel momento en el que Él hizo una pregunta y que va con este tema de estar apasionados por disfrutar las garantías del Todopoderoso en nuestras vidas. Y es que le dijo, ustedes también se van a ir, ustedes también me van a dejar. Y Simón Pedro dijo aquella respuesta tan tremenda que hoy quiero invitarte a que sea parte de tu vida. Y le dijo, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Debemos de estar convencidos de que no hay mejor opción, aunque eso es entre comillas, no hay mejor forma de vida, de estar y de ir a aquel que vive y que reina, aquel que tiene su verdad y su maravillosa gracia para con nosotros, para que podamos salir adelante. Sus palabras que son vida, sus palabras que son reales, lo que realmente necesitamos en este tiempo. Y es que hay momentos que por eso es importante que nosotros nos persuadamos y estemos convencidos de las cosas buenas y correctas, porque esas nos van a llevar a estar apasionados, a estar creídos, a poder ver con nuestros ojos espirituales que de verdad hay cosas hermosas que Dios tiene para nosotros y que en nuestro caminar no lo vamos a disfrutar si lo llegamos a entender, si llegamos a abrazar esas verdades y poder con los ojos espirituales ver que de verdad eso funciona. Y es lo que en este tiempo Dios quiere invitarte a que medites en el nombre de Cristo Jesús. Así que oro y pido al Padre que tú seas un apasionado por Cristo, un apasionado por esas verdades que garantizan una vida de victoria, de bendición, de libertad, de disfrute en ese día a día, en medio de cualquier cosa, en medio de cualquier circunstancia. El Señor venía predicando, venía en el contexto de lo que hoy vamos a ver, de que esas multitudes, al igual que los discípulos, miraran a ese Dios maravilloso que multiplicó los panes, los peces, a ese Dios que sanó enfermos, que libertó a los endemoniados, a todo aquello tan tremendo. Y que en medio de todo eso, ese pueblo saciado, dice aquí en Juan 6:22 en adelante, al día siguiente, la multitud, nota eso, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que ahí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde había ocurrido, donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Y por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí,
ni tampoco sus discípulos subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le respondió: en verdad les digo que me buscan, no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Mira qué tremenda la respuesta al comentario que esa multitud estaba haciendo, esa multitud que estaba siguiendo al Señor, pero que Él les dice una tremenda verdad. Ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque se han saciado. Hoy en día vemos esa lucha de todo aquello que se quiere, que se necesita, y que lastimosamente hay quienes, tal vez porque no lo han aprendido, pero tristemente otros sí lo saben, mas sin embargo la búsqueda para con el Señor es por lo que necesitan, y no por ver esas señales maravillosas del Dios que está con nosotros y que en un momento dado nos debe de bastar el saber, el tener la garantía de que Dios es con nosotros, que Dios te ha escogido, que Dios, nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador, es aquel gran yo soy de nuestras vidas que tiene todo aquello necesario y suficiente para el día a día y que quiere que entendamos que no es por saciarnos por aquello que necesitemos únicamente, sino verdaderamente entender el Dios que está por nosotros, el Dios que quiere que no solo eso esté suplido, sino que tengamos una vida de victoria, de bendición. Y que por eso, hermano, nos deben de bastar aquellas señales que en un momento dado se han presentado en nuestras vidas. Hoy te pregunto, ¿cuántas señales el Señor ha traído a tu vida? ¿Cuántas señales has visto de que Dios es Dios y que de verdad es fiel y es bueno y que Él está ahí por nosotros y que por eso no podemos vacilar ni dudar, sino estamos persuadidos de que ese Dios maravilloso es el único fiel y verdadero, el gran yo soy, y que nos basta su gracia, nos basta lo que Él ha dado, lo que Él ha hecho ahí en la cruz para cada uno de nosotros? Y que por eso, cuando ellos vienen y le hacen la pregunta y la respuesta del Señor, es tremendo ver que hay un momento que tenemos que recapacitar para poder de verdad disfrutar de todo aquello que el Señor ha garantizado para nuestras vidas y no perder el tiempo simplemente por aquello que en algún momento hoy está y mañana ya no. El Señor quiere que entendamos que todas esas añadiduras se van a manifestar cuando nosotros busquemos el reino de los cielos y su justicia y vivimos ese reino y vivimos esa justicia. Pero que para eso es necesario algo. Y les dice en el versículo 27 algo tan poderoso que es importante que hoy quede en tu vida para que puedas disfrutar de las garantías que el Todopoderoso tiene para su cuerpo. Le dice: trabajen, trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Versículo 28. Entonces le preguntaron: ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús le respondió: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. ¿Cuántos estamos claros y cuántos creemos que Cristo es la solución, que Él ha sido el enviado, que Él es nuestro Mesías, el Cristo que vive y que reina? ¿Cuántos estamos creyendo en ese Salvador hermoso, en ese maravilloso gran yo soy que nos acompaña en todo momento? Y le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Y hermano, habían visto tantas cosas. Y hay veces que el Hijo de Dios, por quererse saciar aquello que tanto ha necesitado, o por tener sus ojos puestos en aquello que hoy está y mañana no, no se ha percatado de aquel Dios que ha hecho cosas tan tremendas y tan maravillosas en su vida, en la vida de otros, en su entorno. Entonces el Señor, perdón, entonces el Señor les dice, en el versículo 31 dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto y como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Pero entonces Jesús les dijo: en verdad os digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo,
sino que es mi Padre que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Él es el verdadero pan. Aquel maná se podría día a día después de que ya tomaba lo necesario. Pero ese pan de vida verdadero y real, el que hoy vive y reina, hermano, ese es el verdadero, el que ha venido a traer vida a este mundo, el que ha venido a traer esperanza, el que ha venido a hacer que en medio de este mundo su iglesia sea una iglesia gloriosa, una iglesia portentosa, que manifieste la gloria de Dios. Versículo 34, Señor, danos siempre este pan, le dijeron. Pero Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Dios quiere, hermano, y es tan importante en este tiempo que de verdad estemos creídos, convencidos de esas grandes verdades que parecieran que no tienen sentido en un momento dado, pero que al final, cuando nosotros estamos persuadidos y es parte de nuestras vidas esas grandes verdades, nuestra vida cambia y empezamos a disfrutar las garantías que traen todas esas verdades. Es tan tremendo escuchar esta verdad que para ellos estaba provocando algo. Yo soy el pan de vida. ¿Cuánto creemos que el Señor Jesús es ese pan de vida? Y que de verdad todo aquel que viene a Él no va a tener hambre, que todo aquel que cree en Él nunca va a tener sed. Y si tú lo crees, di conmigo, yo nunca voy a tener hambre, yo no más voy a tener sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Y eso es peligroso. Porque hay quienes, a pesar de que han visto, todavía la duda, la incredulidad está. ¿Cuánto le estamos creyendo a Dios? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo el que él me ha dado yo no pierda, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que al Hijo, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en aquel día final. Por eso los judíos murmuraban de Él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Cuántos creemos esa verdad? ¿Cuántos creemos que el Señor descendió y vino a ser ese pan para nuestras vidas? Vino a ser ese alimento que no perece. Vino a ser ese alimento por el cual tengo que trabajar, y ahí está metido lo que en este tiempo el Señor quiere recordarte, que de verdad estemos convencidos, persuadidos de que Él es el pan que ha venido del cielo, que Él es aquel que es más que suficiente para nuestras vidas. Entonces dice el versículo 43, Jesús les dijo, no murmuréis. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré al día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios. Él ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Es tan importante creer en el Señor, hermanos. Es tan importante creer verdaderamente quién es Él, porque es ahí donde viene a surgir la vida eterna. Yo soy el pan de la vida. ¿Cuánto lo creen? Yo soy el pan de la vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos, por tanto, discutían entre sí diciendo, ¿cómo éste puede darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Esa es la gran diferencia entre unos y otros, que fluya esa vida que Cristo da, porque como y bebo de Él, porque entiendo de qué se trata ese comer y ese beber. Dice el versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entre otras cosas está diciendo, mi sacrificio de verdad trajo algo. La entrega de mi carne y de mi sangre vino a hacer algo.
y vino a desatar, a abrir los cielos con unas garantías hermosas, maravillosas, que nos sirven en el día a día cuando lo entendemos, lo creemos y lo hacemos nuestro y estamos claros de ello en nuestro diario vivir. Por eso les dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Es tan importante. Hoy estás comiendo, estás bebiendo. Y cuando dejamos ese fluir en nuestras vidas, Él permanece y nosotros en Él. Y la vida es totalmente diferente. Y vas a ver por qué y para qué. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, Él también vivirá por mí. Tremenda bendición. Qué triste ver que hay quienes andan muertos por alejarse y por no creer en el que da vida. Pero qué bendición vivir a través de aquel que nos da vida. Estar vivificados, esperanzados, creyendo y confiando en sus verdades. Que en medio de lo que nos toca vivir, sabemos que Dios hará, que Dios obrará, que las cosas pueden cambiar. Que hay garantía de mi caminar como hijo de Dios. Que hay garantía en creer su palabra. Por eso dice, este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Bendito sea el Señor, porque nos habla de lo eterno, pero lo eterno también en esta tierra. El que come y el que bebe de mí vivirá para siempre. No importando las cosas, hay vida, hay victoria, hay esperanza, es estar apasionado de saber que Él obrará, que sus garantías ahí están a favor nuestro. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Esas frases, esas palabras, esas conclusiones resonaban y querían afectar y afectaban a los religiosos y aún a aquellos que estaban escuchando porque quizás no lo entendían o porque quizás lo veían bajo un tema natural y hermano, estaban pasando muchas cosas, pero luego dice, por eso, dice versículo 60, muchos de sus discípulos cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Hermanos, hoy en día esto está pasando en la vida de algunos, porque piensan que las cosas que Dios pide, que Dios espera, que Dios demanda de nosotros, hermano, son cosas duras, son situaciones que no podemos realizar, caminar en ellas, pero Dios te ha dado su favor, su gracia. Dios nos ha dado su Santo Espíritu para que con Él podamos venir y de verdad creer y estar convencidos de esas verdades, de escucharlas, de llevarlas a nuestro corazón, para que luego produzcan esa vida y produzcan en nosotros actuares correctos en medio de lo que nos toca vivir. Y esto es muy importante porque las garantías, la seguridad que Dios da a su iglesia, ahí está. Ahí está todo el respaldo de Dios para nosotros. Pero el tema es que hay quienes no se lo están disfrutando porque no están convencidos, claros, persuadidos de que Él es el gran yo soy, de que todas estas verdades funcionan en nuestras vidas cuando las creemos. Dice que muchos empezaron a dudar de lo que estaban oyendo. Pero Jesús, versículo 61, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, esto os escandaliza. Mire, hay cosas que de verdad deberían de escandalizar al pueblo de Dios. El estar dudando de Dios y el creer en brazo humano. El estar confiando en sus propias fuerzas y no dejar operar el poder de Dios. El querer ver cómo solucionan sus vidas en lugar de dejar que Dios lo haga. En lugar de hacer lo correcto ellos para que después vean operar a Dios. Les escandaliza saber que basta de entender y saber que el pan del cielo ha descendido a esta tierra y que nos ha dado su comer y su beber para salir adelante, para ver victoria. Y mira qué tremendo, porque dice que los escandalizó, les preguntaba el Señor, pues dice, ¿qué sería si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba? Y eso más adelante iba a pasar. Y se lo disfrutaron, pero aún en medio de todo también vinieron momentos de duda. Luego dice el 63, por eso el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no creen y ese es el tremendo problema. Que, hermano, ante las grandes verdades, ante las garantías, hermano, que Dios da, hay quienes no las creen. Piensan que Dios no lo puede hacer, que Dios no va a cumplir, que Dios no va a traer solución. Pero sabes, Dios es fiel y Dios lo que ha dicho lo va
hacer. Lo que ha prometido, lo va a cumplir. Así que ¿cuánto le estamos creyendo al Señor? Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Y también decía, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Y qué bendición, porque creo con todo mi corazón que tú que hoy estás escuchando, el Padre es el que te ha enviado al Hijo. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través del Hijo. Y tú y yo tenemos esa gran bendición. Entonces dice que como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Ese es el gran peligro hoy en día, que por las circunstancias, las situaciones, el mundo, las redes y todo aquello que quieren volver a engañar, hermano, el espíritu de mentira, de engaño que en el mundo está ahí, hermano, ese soplar del anticristo, de los espíritus del anticristo, hermanos amados, ahí están queriendo intentar confundir para que aquel hijo de Dios se aleje de Dios, para que deje de creer y de confiar en Dios. Y hermano, eso es tremendo porque se va a limitar a no disfrutar las garantías que el Señor tiene para nosotros sus hijos en esta tierra. Entonces dice que Jesús le dijo a los 12, cuando vio que algunos otros se estaban yendo, se habían alejado, se habían apartado, y dice, entonces Jesús les dijo a los 12 discípulos, ¿acaso también ustedes quieren irse? ¿Acaso también ustedes quieren desistir de dejar de disfrutar esas verdades que son reales y que tienen garantías tremendas sobre tu vida? Y Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos hemos creído en el Santo de Dios? ¿Cuántos hemos creído que Él es el Hijo del Dios Altísimo? ¿Cuántos creemos y confiamos y entendemos en el Espíritu que Él es el que tiene esas palabras de vida? Esas palabras que comemos, que bebemos, eso hermoso que Él nos transfiere, que nos bendice para salir adelante. Y note algo, qué tremendo que a un principio estaba hablándole a la multitud y dentro de esa multitud empezaron a irse y alejarse y terminó con los 12. Porque hermano, hay veces que esto no se puede evitar. Pero yo pido, oro al Padre, que seas tú uno de esos 12, que seas tú uno de aquellos que no dejan al Señor, sino que persuadidos de su verdad creen y en el nombre de Jesús confiesan que hay garantías para nosotros en este tiempo, que el Señor lo que ha dicho lo va a hacer, que Él nos va a respaldar. Jesús, hermano, empezó a hablar con la multitud y terminó con los 12. Y al final respondiéndole uno únicamente, Simón Pedro, porque estaba persuadido de lo bueno. Y es que eso es tremendo, porque sabes, hermano, estar persuadido de lo nuevo requiere algo muy importante, que es que por eso dijeron los discípulos, la gente, palabras fuertes son estas. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Quién podrá escucharlo? ¿Quién podrá hacer esto que el Señor dice? Y sabes, para eso se necesita algo. El Señor les dijo, trabajen, trabajen, coman y beban de mí, porque entonces van a ser creídos, conocedores del que vive y que reina, de quién es Él, para que finalmente confiemos plenamente en Él. Pero sabes, en este tema de la importancia de entender que hay garantías del Todopoderoso que están ahí para nosotros en los tiempos, en las situaciones que nos toque vivir o lo que estés pasando, se requiere que trabajemos en estar persuadidos, convencidos de las verdades que nos vienen a traer cosas maravillosas de parte de Dios. Trabajar. Trabajar se trata de ocuparnos de esas verdades, de que las estemos cultivando en nuestras vidas, en las vidas de los nuestros, en los trabajadores, que suelten las palabras para bendecir tu casa, los tuyos, tu nación, tu ambiente, tu entorno de trabajo. Trabajar se trata de hacer que funcionen las cosas a través de creer primeramente. Porque cuando creo veo la gloria de Dios. Trabajar se trata de adquirir consistencia en medio de lo que esté pasando. Yo sigo adelante, yo le creo a Dios, no voy a desmayar, hermano. Por eso en Mateo 21-28 hay una parábola que es tremenda, porque sabes, trabajar se requiere de que al final se haga lo correcto, aunque se tengan las luchas. Dice en Mateo 21-28 que habían dos hijos. Pero ¿qué les parece? Dice Jesús, un hombre tenía dos hijos y llegándose al primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y él le respondió, no quiero.
Pero después de un tiempo, arrepentido fue. Llegándosele al otro le dijo lo mismo y este respondió, yo iré, Señor, pero al final no fue. Sabes que muchas veces es la vida de los hijos de Dios, que cuando no abrazan la verdad, cuando no trabajan, cuando no cultivan, cuando no permanecen, cuando no están haciendo todo lo necesario y suficiente para permanecer y persuadirse de las verdades que sí funcionan, hermano, dicen que sí, pero al rato hacen lo contrario. Pero tal vez en un momento dado tu respuesta ha sido sí, Señor, pero no lo haces. Pero sabes, entras en sí y retomas y te arrepientes y terminas haciéndolo. Nadie dijo que va a ser fácil, pero Dios lo que quiere es eso, que de verdad estemos dispuestos a cambiar, que de verdad estemos dispuestos a persuadirnos de esas verdades y caminar en pos de ellas. Que Dios te libre de ser aquel que le dice sí al Señor, pero ratito no lo hace. Sino más bien tal vez te quedas callado, pero meditas, luchas, pero al final perseveras y estás ocupando, te estás trabajando para que al final venga la respuesta que el Señor espera de ti, que es, sí te creo, Señor, aquí estoy. Por eso el Señor también, cuando dio los talentos, las minas, hermano, era para que se negociara, para que se trabajara, para que estuvieran persuadidos que lo que le estaba dando el dueño de la mies, hermano, iba a funcionar. Y dice en Mateo 25:16 que el que había recibido 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Eso es lo que Dios quiere. Las garantías ahí están. Si tú tomas, si tú usas lo que Dios te da, si tú le crees y estás persuadido de que esas verdades funcionan, ve y negocia, ve y camina, trabaja, porque se te va a multiplicar, porque se te va a manifestar la bendición de Dios. Porque cuando pido, recibo, cuando busco, encuentro, cuando toco la puerta, se me abre. Dios quiere que utilice los talentos y que te disfrute las garantías de esos mismos talentos, de las cosas que Dios te ha dado, porque funciona, su palabra funciona, pero necesitas trabajar. Cuando trabajo, se trata de producir en mi vida cosas buenas, cosas correctas. Tal vez tu vida no ha sido tan fácil, tal vez las cosas se han tornado difíciles, tal vez te sientes marchitar, pero hoy puedes venir a cambiar tus hojas y que vuelvan a ser nuevamente verdes. Que hoy el Espíritu Santo, a través de esta palabra, venga a reverdecer tu ser si es necesario. Que Dios haga algo en tu vida para que nuevamente creas y termines diciendo yo creo y sé que Dios hará. ¿Por qué? Porque estás trabajando, porque estás luchando, porque estás cuidándote de no caer en lo que otros han caído y que por eso al final terminan peor, porque no han creído, porque no han caminado en lo que Dios espera. Se están perdiendo las garantías del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo. Se están perdiendo las garantías de lo que el Señor prometió, de lo que el Señor ya hizo en la cruz del Calvario. Por eso, ojo, porque tenemos que tener cuidado. Porque tenemos que venir y entender que por eso no se trata con nuestras propias fuerzas, no se trata de lo que yo creo o de lo que yo intento, sino verdaderamente dejar obrar a Dios. Por eso Hebreos en el capítulo 9, versículo 4 dice, el cual tenía el altar del oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Porque eso ya no nos funciona. Porque hoy el maná que se podría antes, hermano, y que no aguantaba más de un día, hermano. Así están aquellas soluciones humanas, aquello que muchas veces el Hijo de Dios piensa que con eso va a arreglar las cosas. Mira, si estás pensando en el dinero no es la solución es el que es el dueño de ese dinero, del oro y de la plata. Por eso tienes que cuidarte de entender que hay un pan del cielo que de verdad da vida, que funciona y que para ello yo tengo que estar dispuesto a morir, para que como dice la palabra, cuando el trigo brotó, y produjo grano, este dice, produjo porque cayó a tierra y murió. Hay cosas que son necesarias que nosotros muramos y que vivamos en las verdades que de verdad van a funcionar. Por eso trabaja. Trabajar se trata de darle seguimiento,
porque sé que vamos a conseguir grandes respuestas a través de eso. Cuando yo persevero, cuando yo permanezco en la palabra, en su consejo, en lo que dice, y sigo en ello, hermano amado, y sigo ahí, y le doy seguimiento, y sigo orando, sigo clamando, las respuestas van a venir, grandes victorias se van a dar. Por eso no permita ser persuadido de lo del mundo, ni de los hombres, sino de aquel que vive y que reina. Tal vez te has sentido agotado. Tal vez en un momento dado has sentido que ya las cosas ya no funcionan, que las cosas ya no están de la misma manera. Pero creo que si tú te persuades de la verdad, vas a llegar a la meta. Hoy, en el nombre de Jesús, yo quiero invitarte. Si no ha sido fácil, pues retoma fuerzas, porque no es fácil trabajar arduamente, no es fácil estar cansado, fatigarse, no es fácil errar, cometer errores, ver derrotas que tal vez sin duda han traído consecuencias. Pero si te esfuerzas, si trabajas en su verdad, vas a ver eso hermoso que Dios hace. Una vida en donde no tenemos hambre, una vida en donde la sed se termina, porque hay alguien que está ahí con nosotros. En donde si me he confundido, si he cometido errores, no importa, trabajo, me esfuerzo, sigo adelante creyendo, confiando, porque entonces quizás tal vez sea como el Salmo 51, versículo 10, que sea necesario que le diga: Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu, sino restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. ¿Cuántos creemos esa verdad? ¿Cuántos entienden que hay algo en tu vida en Cristo Jesús, el gozo de su salvación, y que te sostiene con un espíritu de poder? Hermano, qué bendición saber las garantías que el Señor, que el Todopoderoso tiene para aquellos que no desistimos, sino que nos esforzamos, trabajamos, estamos persuadidos que esas verdades funcionan. Entonces, yo le digo, como dice ahí el versículo 15 en ese salmo: abre mis labios, Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Porque al corazón contrito y humillado, oh Dios, tú no lo despreciarás. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. ¿Cuántos hoy le dicen eso al Señor? Edifica mi vida, haz tú la obra en mi vida, haz el bien en mi ser, porque lo necesito, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, no te canses de orar. En el nombre de Jesús, no te canses de declarar, de creer. Verás sus respuestas. ¿Cuántos lo creen? Verás, te darás cuenta. Empezarás a experimentar nuevamente que vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder. Trabajar. Trabajar se trata de ser un practicante de la verdad. Que aunque el enemigo quiera traer mentiras, tú te vuelcas por las verdades. Tú decides hacer, vivir lo que dice su palabra. Por eso, Hechos 19:19 habla de aquellos hombres que trasladaron la verdad de Cristo. Y ante las señales, ante las garantías del poder de Dios en ellos, dice: muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos, calculaban su precio y hallaron que llegaba a 50,000 monedas de plata, un dineral. Pero todo aquello tirado, porque no vale nada, porque habían encontrado algo mejor, aquel alimento que no perece, aquello que de verdad funciona. Por eso trabajar en esas verdades es invertir, porque cuando invierto en su verdad, cuando invierto tiempo, actitud, fe, veremos
esas cosas hermosas como Simón Pedro, que dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Sabes? Pedro no lo dijo por decirlo. Yo me imagino a Pedro meditando en todo aquello, la lucha, el ver que se estaban yendo, que otros dejaban de creer. Pero sabes, Simón Pedro vio cosas maravillosas en su vida. Simón Pedro vio la gran pesca, vio aquel momento de multiplicación, vio aquel momento en el que no había nada y después era todo lo contrario. Porque cuando yo trabajo y me esfuerzo, aunque pareciera que no, aunque físicamente se vea imposible, aunque la realidad de este mundo muestre por un lado y por otro que no se puede, Dios puede hacer cosas maravillosas. David mató osos, David mató leones, David se enfrentó a gigantes y al final vio la victoria porque sabía y conocía aquel Dios que estaba con él, aquel Dios que garantizaba su caminar, sus pasos de fe, su trabajo, su arduo trabajo. A pesar de que lo despreciaban, a pesar de que no lo amaban, que no creían en él, a pesar de ese momento ante el filisteo, que aún Saúl pensaba que era obsoleto, que era ridículo que él fuera a pelear. Pero aquel pequeño, aquel hombre que adoraba a Dios, aquel que ya había sido hecho, constituido el rey de Israel, hermano, estando claro y persuadido del Dios que estaba con él, no le importó lo que dijeron, no le importó lo que pensaron, no le importó lo que el enemigo decía, no le importó cómo era él y cómo era el enemigo, porque al final sabía que había una garantía en ir en nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Cuánto más si tú trabajas en el nombre de Cristo Jesús? ¿Cuánto más si tú vas en el nombre de Cristo Jesús en el día a día? Hermano amado, Dios nos va a traer victoria. ¿Cuántos fueron librados de las tremendas pruebas? Porque trabajaron en lo que permanece, en lo que de verdad nos hace ser hijos consistentes. Por eso, trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. ¡Qué hermoso! Cree en aquel que Dios lo marcó, que dijo: este es mi Hijo amado, a quien deben oír. Él es el pan de vida. Él es el que tiene palabras de vida eterna. Sus palabras son espíritu y son vida. Son cosas reales que funcionan, que tienen garantía para nosotros sus hijos. Por eso, hermano amado, no malgastes tu energía luchando por alimentos perecederos. No malgastes tu tiempo trabajando en lo que no permanece. El alimento que nutre nuestras vidas, el que proporciona al Hijo del Hombre, es lo que nos hace estar garantizados por Dios Padre para que en nosotros perduren. Di conmigo: yo cuento con su bendición. Él se llevó mis enfermedades. Él me ha dado una vida nueva. Él me lleva de gloria en gloria, de poder en poder. Él ha cambiado mi lamento en baile. ¿Por qué te esfuerzas por conseguir aquellos alimentos perecederos? Aquellas soluciones que hoy están pero mañana ya no. Apasionate por buscar aquello que da vida eterna, aquello que suelta la vida eterna, aquello que de verdad nos echa a perder. Bendito sea el Señor. Apasionate por aquello que está garantizado. Tú y yo tenemos un buen pastor que nos da pastos verdes, aguas de reposo, que conforta nuestra alma, que nos lleva por sendas de justicia por amor a su nombre, que nos da victoria ante todo enemigo,
que hace que el bien y la misericordia nos acompañen todos los días de nuestras vidas y que nos disfrutemos estar ahí en su presencia. Que estés dispuesto, como dispuesto está Dios a darte todo lo que de verdad importa para nuestras vidas en estos tiempos. Amén. Busca el alimento que te une a lo eterno. Busca aquel Dios que te dice, echa mano, arrebata, créelo, yo estoy contigo, yo te bendeciré, yo te levantaré. Dice que Jesús lo puso como su sello. Eso muestra una aprobación. En Cristo hemos sido aprobados. Por eso pídele en su nombre. Él lo ha aprobado. El Padre lo selló. Y ese sello significa un destino, una determinación. Así como Él es su Hijo amado, tú eres su Hijo amado. Cuentas con su bendición. Cuentas con su respaldo. Él te va a sacar adelante. Él puede hacer lo que ahorita necesitas y mucho más. Solo aférrate a Él, a su verdad. Aunque parezca que no tenga sentido, aunque parezca ridículo. Así como aquellos que dijeron que no lo comamos, no lo entendían. Tal vez no entiendes hoy, pero que en tu corazón esté como Simón Pedro, aquella mañana que estaba cansado, que no había pescado nada, y que vino el Señor con algo que no tenía sentido. Préstame tu barca, me voy a subir a ella, voy a predicar. Simón, escuchando la palabra, empezó a entrar en ese corazón para que cuando viniera en el momento, después de que todo había terminado, ahora Pedro, ahora Simón, boga mar adentro y tira la red. Tira las redes. Y hermano, vino aquella respuesta que pido que esa respuesta esté en tu corazón siempre. Porque tú lo dices, porque tú lo mandas, Señor. Iré mar adentro y echaremos las redes. Eso es creer. Eso es estar persuadido de las garantías que Dios tiene para nosotros sus hijos. De las garantías que están escritas en su palabra. Y de lo más hermoso que garantiza tu vida y mi vida. Que Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Para venir a hacer un intercambio divino maravilloso. En el cual tenemos victoria. En el cual nos disfrutamos la manifestación de los hijos de Dios. Que vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. En el nombre de Jesús. Así que disfruta de todo eso hermoso que el Señor ha garantizado para nosotros en esta tierra. Sobre todo, que Él un día te dijo, yo estaré contigo todos los días de tu vida.